Hola, soy David y me gusta el alcohol. Muy buenos días, amigos míos, ¿cómo están? Oh, qué bueno que están también. Yo en lo personal tengo sed y no quiero agua. Ok, voy directo al punto. Hace unos cuantos días estaba en la internet y me encontré unos cuantos videos que explicaban cómo fermentar tus propias bebidas. Y con lo curioso que soy, obviamente le piqué a los videos y vi uno y luego vi otro y luego vi como otros 5 después de ese. Y me di cuenta de que, oye, puedo hacer esto. O sea, los materiales son muy fáciles de conseguir, las recetas son bastante simples también. Y creo que tengo la habilidad suficiente como para poder hacer una de estas. O tan siquiera intentarlo, ¿no? Y como siempre, mi curiosidad y mis ganas de intentar algo nuevo me volvieron a ganar, son más grandes que yo. Así que me decidí que voy a hacer uno de estos. Y todos los videos que vi eran muy similares, decían básicamente las mismas cosas. Y había una cosa que todos dijeron que me fue muy difícil de encontrar. Tan difícil de encontrar que no la encontré. Y eso es un filtro de dióxido de carbono, también conocido como un bloqueo de aire. Es una pequeña cosita muy chiquita, muy simple, muy sencilla, que funciona de maravilla. Y obviamente, como no lo pude comprar, el siguiente paso lógico en mi cabeza es hacer el mío propio. Y pues bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, porque tengo muchas ganas de empezar con estas cosas. Es algo muy simple, muy sencillo y necesitas muy pocas cosas para hacerlos, de las cuales la mayoría las puedes encontrar en cualquier supermercado. Y por eso mismo el video de hoy es corto y simple. Estos son todos los materiales que voy a usar, nada más y nada menos. Puedes usar cualquier tipo de botella que tú quieras, siempre y cuando tenga una tapa que se pueda medio abrir. Así como esta, para que tenga un escape de aire. Lo primero que voy a hacer es hacerle un agujero en la orilla, no en el centro, aunque sé que es muy tentador, sino en la orilla. Estiro mi acrílico en la mesa y luego pongo una broca a su lado para ver si son del mismo tamaño. Por ejemplo, esta obviamente no es del mismo tamaño. Es demasiado grande, pero si pongo esta segunda broca, puedes ver que son casi el mismo tamaño. Por ende sé que esta broca va a funcionar perfectamente para lo que quiero. Luego agarré mi botella y la broca que escogí y empecé a hacer el agujero a mano. Y luego seguí haciendo el agujero a mano por un poco más de tiempo. Y luego le di todavía otro rato más. Luego después saqué mi taladro, lo abrí, le puse la broca, lo acomodé en la botella. Y en menos de 10 segundos hice el agujero exacto que estaba buscando desde hace rato. Volví a agarrar mi botella y agarré mi tubo acrílico y lo metí por el agujero que hice en la parte de abajo de la botella hasta que saliera por la parte de arriba de la botella. Luego lo doblé en sí mismo y lo volví a meter todo hacia adentro para que me quedara como que una forma de un gancho. Aquí lo hago de nuevo solamente para que lo puedas ver un poquito más de cerca y un poquito más lento para que entiendas más o menos cómo se hace.
Luego agarré mi pistola de silicón y le puse silicón caliente alrededor de toda la orilla del agujero, porque esta botella la voy a llenar de agua después. Entonces, para que no se salga el agua, lo tapé con pegamento. Tú puedes usar el pegamento que tú quieras. Puede ser pegamento para maderas, puede ser UHU. Solamente no uses pegamento en barras porque nunca va a funcionar, ni pegamento blanco porque ese es diluible en agua. Finalmente agarra las tijeras y corta el exceso de tubo de acrílico que no vas a usar y guárdalo para después, por si acaso quieres hacer un segundo filtro. Consejo personal, de preferencia agarra unas tijeras que sí corten. Ahora, como puedes ver, si directamente lo llenas de agua, el agua se va a empezar a salir a través del tubo de acrílico que pusimos adentro. La manera correcta de llenarlo es pellizcando el tubo de acrílico que sale por debajo y luego llenarlo de agua, para así crear un tipo de vacío y el agua no se pueda meter a través del tubo. Bueno, mi gente, como les prometí, el resultado es algo muy pequeño, muy sencillo, muy simple, pero que funciona de maravilla y cumple su función de la manera perfecta y exacta como debe de hacerlo. Pero oye, a esta pequeña cosa que acabo de hacer todavía le faltan dos piezas más, que es la tapa de un jarrón de 1 galón y pues obviamente el jarrón de 1 galón de esa tapa que le pusimos a este filtro. Pero esto lo haremos en un futuro video mucho más al rato, donde te podré explicar exactamente cómo usar uno de estos, cómo ponerlo, en dónde ponerlo y por qué debería estar ahí. Recuerda que si tú quieres uno de estos para ti, yo estoy dispuesto a hacer todo el trabajo por ti. Solamente mándame un mensaje, pon un pedido y luego ya platicamos acerca del precio y el costo del envío y todo lo demás. Si te gustó este video, por favor ve a los comentarios y dime por qué te gustó. Y si no te gustó el video, ve a los comentarios y dime por qué no te gustó. ¿Qué hubieras hecho diferente? ¿Qué lo hubieras cambiado tú? A lo mejor en el futuro vuelvo a intentar esto basado en sus sugerencias. También si tienes alguna idea para un proyecto que tú quieres ver que se realice, déjalo también en los comentarios. A lo mejor tienes una buena idea que a mí también me gusta. Así que por favor, deja tus sugerencias en los comentarios. Aparte de eso, si te sientes de muy buena gana y le quieres dar manita arriba al video y te quieres suscribir de una vez y le quieres picar a la campanita de notificaciones para que sepas exactamente cuando subo un video nuevo, pues que te digo, te lo agradecería bastante, eso me ayuda mucho. Y bueno, muchas gracias por venir. Mi nombre es David, hasta aquí llego yo y nos vemos en el siguiente.